Bueno. Pois entón continuamos para facer o posterior debate, pero antes quero presentar a Jesús Quiroga. Un breve currículum vou a ler del. Jesús Quiroga comeza os seus estudios en Galicia, trasladándose no 1980 a Madrid para continuar a súa formación coa mestra Carmina Ocaña. En 1986 preséntase ás audicións da Escola do Ballet Nacional de España con sede no Teatro Real de Madrid, sendo admitido e becado polo Instituto Nacional das Artes Escénicas Musicais INAEM do Ministerio de Cultura Español, ingresando na Escola do Ballet Nacional dirixido por Maya Pleixeskaya. Finaliza os seus estudios de danza no Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, que é a equivalencia aos estudios superiores de danza na especialidade de Pedagogía da Danza. No ano 1995 regresa a Galicia para crear a súa propia compañía de danza Jesús Quiroga, fundando no mesmo ano a Asociación Cultural Mundo Danza. Deste xeito, comeza a súa andaina máis personal e artística como bailarín, coreógrafo, pedagogo e director. No ano 2003 entra a formar parte do claustro do profesorado do Conservatorio Profesional de Danza da Xunta de Galicia na cidade de Lugo. Foi un breve currículum, pero agora vamos a intentar iniciar o debate, pero vai a inicialo Jesús defendendo a idea dos centros integrados, a súa importancia, centros integrados de música e danza. Así que, simplemente, Jesús, cando ti queiras, cedo a palabra e o micrófono. Buenas tardes, boas tardes a todos, benvidos a estas jornadas de danza. Gústame ver gente conocida, compañeiros, Virginia Valero, profesora maestra, Raquel González, compañera, Isabel Méndez, directora del CEMUS, de Danza de Lugo, Conservatorio de Danza de Lugo, perdón, compañeiros también del claustro de profesores de danza de Lugo, en general. Yo solo voy a manifestar una reflexión sobre los centros integrados de danza, la importancia para que ellos tienen y que yo creo que debería de trabajarse más y luchar por ellos. O objetivo é facilitar ao alumno a posibilidade de cursar simultaneamente as ensinanzas de danza coas de réxime xeral. Por iso, a integración fai referencia tanto aos espazos como aos horarios e ao currículo. Esta circunstancia xa recollida na antigua LOCSE, na actualidade tamén a LOE. No obstante, gustaríame facer fincapé na importancia da educación artística que debería estar presente no ensino básico dun xeito máis transversal, xa que axuda ao desenvolvemento das competencias básicas, as capacidades cognitivas e psicomotoras, inculca valores como o compañerismo, o respeto a un mesmo e o ámbito, a participación e o compromiso. En definitiva, favorece a formación integral del ser humano, que, como bien dijo Virginia, es muy importante hoy en día. Entón, penso que os centros integrados facilitarían todas estas cuestións que estamos a formular a moi grandes trazos. Nestes centros impártense os estudios obrigatorios de secundaria conxuntamente co grao profesional de danza. Esta formación integrada ten unha serie de ventaxes. Por un lado, converxen os obxectivos do currículo do ensino obrigatorio xeral co currículo dos estudos artísticos. Para min, outras das ventaxas moi importantes baixo o meu punto de vista é que o claustro está formado polos profesores de secundaria e os profesores especialistas de ensinanzas artísticas, dando a posibilidade de poñer en común todos os aspectos pedagóxicos e de que unifiquen criterios, metodoloxías e de que fagan un seguimento exhaustivo do alumno, procurando así alcanzar un ensino globalizado tendo en conta todas as vertentes educativas. Outra das ventaxas é que o alumnado comparte espacios e horarios e dous tipos de estudos en que iso significa economizar o seu tempo, a súa enerxía, mellorando a súa calidade de vida
o seu rendimento educativo, que é algo fundamental na nosa sociedade actual e de futuro. E tamén achegan a posibilidade de que estes alumnos adquiran unha formación máis completa cara a continuidade duns estudos superiores no eido da danza. Agora, gustaríame destacar un exemplo próximo a nivel europeo, como pode ser a Escola de Danza da Ópera de París, creada por Luis XIV en 1713, e con ela a base da excelencia da danza francesa. Situada en Nanterre, é unha referencia de rigor de demanda do mundo da danza. Os alumnos poden entrar na idade de 8 anos coa esperanza de convertirse un día en bailaríns de ballet e profesionales da danza. Debido á súa trayectoria académica e artística ao longo da historia, xa que partindo desta formación integrada e de calidade, permite ao alumno unha maior proxección profesional, facilitando a súa integración no mercado laboral artístico, e non só como intérpretes, senón como críticos de danza, investigadores, docentes, coreógrafos, xestores de producción, asesores culturais, empresarios e un largo etcétera, xa que o desenvolver el talento artístico sin límites, as posibilidades de realizar no mercado laboral son moi grandes. Pois podemos encontrar con profesionais que se especialicen en escenografía, iluminación ou mesmo en ramas sanitarias como nutrición, fisioterapeutas especializados en bailaríns, en un longo etcétera, que abrangue todo este tipo de formación. Esta es mi pequeña reflexión y ahí dejo un poco para que opinéis o hablemos sobre qué os parece. Bueno, entón, desde estas perspectivas que estiveron en riba da mesa hoxe, tan interesantes, desde o plan de estudios hasta falar como, bueno, a danza como linguaxe, como forma de expresión e demais. Agora iniciaríamos, sería bo iniciar un debate, se tedes algunhas dúbidas, algunhas propostas, todo o que vos vaya xurdindo, ou seguimos un poquinho falando cos relatores, se queren expresar algo máis. Pero, bueno, xa vexo por ali unha man levantada. Se podes dicir o teu nome, coller o micro, para que quede constancia. Gracias. Hola, son Dolores Vilavedra e, bueno, alégrome que se puxese en riba da mesa o tema dos centros integrados, que é unha especie de utopía pola que levamos anos soñando e dá a impresión que non se acaba de realizar. E eu pregúntome se mentres non se poñen en marcha os centros integrados, claro, ti contaches a Escola da Ópera de París, pero eso xa é imposible, é dicir, eso é un país con moitísima tradición, como ti ben contaches, con unha historia de séculos e demais, non? Ben, eu falo desde a miña experiencia de nai dunha bailarina frustrada e de persoa que leva moitos anos moi próxima ao mundo da danza, aprendendo moito gracias ás profesionais das escolas privadas, que, por certo, botei un pouco de menos que estivesen representadas neste programa, porque hai moi boas escolas privadas en Galicia, pero, en fin. E, entonces, a pregunta de moitas nais que non saben como resolver o salto de como vou encamiñar esta nena ou este neno para que sexa bailarín ou bailarina profesional, non? Entón, a mí me gustaría que puxéramos un pouco os pés na terra. Este é un país moi pequeno, bastante pobre, escasos 3 millóns de habitantes. Non sei moi ben o caso de Lugo, coñezo o caso de Coruña, porque era un pouco cara onde eu miraba cando pensaba que teria que mandar a miña filla, e o que vi é que a escola é unha escola, perdón, o conservatorio é un conservatorio cuase local. A meirande parte do seu alumnado é de Coruña, Sada e arredores. Eu pregúntome se non hai talento dancístico en Ourense, en Vigo, etc., en Pontareas, etc., etc., etc. Pregúntome por que non se vai desde os conservatorios, dentro do centro coreográfico, algo se empezou a facer dunha forma modesta e demais, pero creo que un paso no bo camiño, cos castings e demais, por que non se vai buscar o talento? Porque cantas nenas e nenos pode haber en Galicia cada ano
que poidan chegar a ser, porque queiran primeiro, non? Porque teñen que querer e porque teñan as condicións físicas que sabemos que hai que ter, que poidan chegar a ser bailaríns profesionais. Canta xente pode haber? Traballamos con esta expectativa dun país de ni siquiera 3 millóns de habitantes, cunha demografía baixísima, etc. Eu creo que moi pouca. Eu creo que é responsabilidade dos conservatorios ter esa atitude proactiva e ir buscar ese talento ali onde o hai. E ofrecer solucións, que non hai ningún tipo de solución. Se ti tes unha neno de 12, 13 anos, vives en Vigo, vives en Ourense, tes que mandalo a Coruña, tes que mandalo a Lugo, así, como que manda un paquete por Seur. Non hai convenios cos institutos de secundaria, que podía haber. Lugo, Coruña, poden conveniar con algún instituto de secundaria da súa zona un programa, sin chegar, antes, como fase previa, falo do centro integrado, que é a solución ideal, desde logo. Ben, eu mándoche os meus bailaríns e bailarinas a que fagan aquí a ESO e ti os liberas de, por exemplo, educación física. Obviamente, non necesitan ir a clase de educación física e outra serie de cousas que mellor poden ser prescindibles e se pacta un programa de formación, digamos, académica intensiva para liberar horas para a formación de conservatorio. A mí non me parece que iso sexa nada difícil. Eu creo que as autoridades académicas serían sensibles, porque de verdade que polo que eu coñezo do mundo do ensino non é complicado. Hai que querer, hai que falar, hai que sentarse e, bueno, hai que traballar un pouco, facer algúns papéis, Raquel seguramente saberá o que falo, convenios e demais. Donde viven esas nenas e nenos de 13 anos, 14 anos, que teñen a súa familia en Ourense e teñen que ir a estudiar ao Conservatorio de Coruña? Van e veñen en tren todos os días, en autobús? Bueno, pode haber convenios con residencias, pode haber pisos tutelados por estudiantes maiores de conservatorio, como se fai noutros países, que tampouco é nada complicado e é moi interesante, porque esas bailarinas ou bailaríns de 12, 13 anos idolatran as alumnas maiores, que son, bueno, un pouco... Por que non se avanza nesta dirección? Quero dicir, ás veces nos queixamos demasiado das trabas burocráticas, do sistema que, efectivamente, en España é extraordinariamente ríxido, pero creo que non estamos aproveitando a base un pouco de imaginación, as oportunidades que nos deixa o sistema para buscarnos alternativas. E creo que nós temos iso que xoga a noso favor, tamén xoga en contra, pero fagamos da necesidade de virtude, que este é un país relativamente pequeno e estamos a falar dunha canteira potencial de bailaríns con condicións, de bailarinas con condicións anual, pois reducida. Isto non é a ex-Unión Soviética, onde cada ano tens que examinar, ou a Ópera de París, onde audicionan cada ano para entrar na escola 300 nenas de toda Francia. Isto é algo moito máis pequeno. Por lo tanto, non é un reproche, pero sí é unha reflexión desde a experiencia e unha chamada un pouco de atención aos responsables dos conservatorios de que creo que se non queremos que a danza neste país siga como está, bueno, podemos acomodarnos e decidir que queremos sobrevivir así ou podemos querer ser un pouco ambiciosos e facer unha aposta, ahora que temos unhas condicións mínimas, non? Creo que hai que ser audaces, que hai que ser creativos, que é o que vos corresponde, e levar un pouco a danza a xente, porque para as familias é algo que preocupa, é un mundo que asusta, é moi duro, como vos decides, exixe renunciar a parte da infancia, renunciar á adolescencia, e, polo tanto, se non se lle poñen as cousas un pouco fáciles, as familias non van animar, non van encamiñar por aí as rapazas e os rapaces. Bueno, na primeira fase sí, porque é moi bonito cando salen cos tutús e co moño e están tan monas encima del escenario, pero despois, cando as cousas se complican e hai que estudiar e hai que examinarse e hai que sacar notas e a mellor hai que poñerse a dieta e, bueno, ya las cosas, bueno, hija, mejor outra cosa, non? Entonces, eu quería un pouco facer esta reflexión porque me parece que puxemos aí o tope, a meta dos centros integrados, os centros integrados non acaban de chegar, pero mentras non estamos buscando camiños para resolver un déficit evidente que temos un modelo de conservatorio que non entendo tampouco esta outra cuestión, porque, bueno, sí entendo por qué. Por que non pelexades por posibilitar os exames por libre? Que isto sería outra maneira de resolver o tema, recoñecer o traballo que están facendo as academias privadas, recoñecer que os conservatorios non son o único foro formativo
e pelexar vos ante as autoridades académicas, vai dicir, bueno, nos vamos dar a nosa enseñanza reglada, temos un excelente claustro de profesores, pero entendemos que pode haber xente que prepare os nosos programas por libre e que se veña a examinar. Pois imaginade Vigo, Ourense, que sorte terían con isto e cantas posibles vocacións de bailaríns e de bailarinas hai aí. E non me enrollo máis, gracias pola vosa atención. Vale, muchas gracias. Es que me encantó la exposición de esta señora, porque más o menos lo que queremos todos. Pero, refiriéndome a los exámenes por libre, yo presido una asociación, Mundo Danza, y hemos enviado ya, hasta la fecha, creo, que 5 chicas, las cuales están cursando la carrera. Una de ellas ya forma parte como profesora del Conservatorio de Lugo y ha sido preparada exteriormente. En el Superior en Madrid, en Mundo Danza anteriormente, y así sucesivamente hasta 5 chicas desde que el conservatorio está en funcionamiento. Estas chicas se han presentado por exámenes por libre en el conservatorio, ya no tienen 13 años, ya son niñas independientes que pueden vivir perfectamente incluso cursando otras carreras en el campus universitario, estudiando por las mañanas y luego yendo al conservatorio por la tarde. Esto es contestando a esta señora que está muy acertada en todo lo que ha dicho, pero me sentí obligada a hacer esta aclaración porque tenemos alumnas de la Asociación Cultural Mundo Danza cursando los estudios en el Conservatorio de Lugo de la Xunta de Galicia. Que tenemos muchísimo más que hacer, por supuesto, es que no empezamos todavía. Hay que darse cuenta que esto es pasión y nunca se acaba. Entonces, ¿por qué se nombra Europa? Porque por suerte, por desgracia, o yo diría que por perspectivas de miras, tanto en una profesión como en otra, sea la que sea, vamos a tener que ir buscando dónde podemos ejercerla. Y ya no digamos si es el arte. Aquí tenemos que luchar nuestros derechos. Creo que poco a poco, yo empecé hace unos años viniendo a Santiago, no existía ningún conservatorio y me parecía imposible que llegásemos a ellos. Y hoy es el día que, gracias a Dios, después de algún tiempo y de muchísima lucha, ya tenemos chicos que pueden acabar el profesional. Porque, por otro lado, como ha sido nuestra experiencia, tampoco podían irse con esas edades que dice esta señora y como hemos mandado nosotros, como si fuesen paquetes, a grandes capitales donde los chicos o las chicas se sentían súper perdidos. La falta de energía, de protección familiar, la falta de edad, aquello lo hacía como subir el monte ese que tienen aquí tan bonito, el del Gozo, descalzo. Terrible. Hoy en día puedes terminar el profesional en Galicia y marcharte con una edad, con más disponibilidad por tu edad, a los superiores a terminar esos estudios. Aquí nos queda mucho por hacer. Señoras como esta señora Dolores y todos los demás a la una, porque me parece que lo que nos importa es lo mismo. Creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Y quién me quita esto? Ah, tengo esto, claro. Sí, hola. Efectivamente, a pobreza de número de conservatorios en Galicia, sí, ahora, sí. A pobreza de número de conservatorios en Galicia é evidente, solamente falamos, no, 2 conservatorios, é unha rede de escolas moi fortes, nas que ademais nos formamos todos os que agora somos os docentes neses conservatorios, porque antes non existía ningún. Íamos a examinarnos de maneira libre ao Conservatorio de Madrid, ou de Sevilla, ou outros conservatorios que había. Entón, efectivamente, ese é un camiño que facer. Creo que dende os conservatorios estáse a facer
todo o que se pode para ampliar esta formación, para ampliar esta, claro, é o problema. Como faz con esas rapazas que non vives na cidade onde está ese conservatorio? Que pasa con as ensinanzas libres? Ese é un debate aberto. Creo que non é que os conservatorios queiramos, ou os responsables dos conservatorios queiramos ou non queiramos ensinanzas libres. Eso non o decidimos nós. Eso o decide as autoridades educativas. E agora mismo non existe a posibilidade de facer exames libres, non o contempla a lei de educación. Vale? Outra cousa é que sexa lóxico que nunha comunidade como Galicia, con unha pobreza tal de centros públicos, de centros nos que se pode cursar as ensinanzas de maneira oficial, esa sexa unha demanda fortísima. Eu comprendo, eu apoio que deberíamos efectivamente ampliar ao máximo. Nós, por exemplo, no conservatorio, con respecto aos centros integrados, nós, por exemplo, no conservatorio, concretamente Isabel Méndez, directora, que está aquí presente, fixo un traballo moi intenso para intentar apoiar a formación de centros integrados, tamén convenios con institutos. De feito, temos importantes grupos de alumnos que van a un centro concreto, cuxo xefe de estudos manifestouse moi aberto á hora de compatibilizar os horarios entre, efectivamente, unha gran masa de nosos alumnos cursa estudos nese instituto no que teñen as materias convalidadas, porque por lei hai unha serie de asignaturas que están convalidadas, se estudas, tampouco o decidimos nós, nin os institutos, o decide tamén as autoridades educativas. Por suposto, escoítanos, pero é un camiño que facer. Entón, teñen certas materias, certas horas que elas poden convalidar e as poñen, por exemplo, a primeira hora ou a última hora, de maneira que teñan un poquinho máis de liberdade. Tamén temos alumnado de fora de Lugo, xente de Ferrol, xente de Santiago, xente de Ourense, temos incluso xente de fora de Galicia, que veu a Lugo. Claro, non todo o mundo pode, lóxicamente, desplazarse. Vale? Eu digo ás miñas alumnas, ás veces, dades conta da sorte que tendes de ter un conservatorio na vosa cidade. Eu tiñeme que marchar a Rotterdam para facer uns estudos de contemporáneo, como eu quería facer, que non existiran estudios de contemporáneo en España cando eu estaba aquí como estudiante, pero sí como eu quería facer a través de un plan de estudos forte en el sentido no que eu quería. A sorte que las teño de poderlo ter aí, na súa man. Esa é a sorte que deberían ter todos os alumnos de danza que queran estudiar danza en Galicia. Sexa, por suposto, nun centro público, porque a estudanza de danza non temos que olvidar que non todo o mundo pode acceder ao mellor económicamente. Os centros públicos ten outros tipos de mensualidades que non ten unha ensinanza privada. Todo iso é un camiño que facer, eu estou completamente de acordo contigo. Agora, discrepo na opinión que expresaste sobre que estamos cómodamente sen facer nada. Estamos a facer un traballo inmenso, todo o que está nas nosas mans. Con respecto ao que dixeches do achegamento da danza por parte de estructuras profesionais como o Centro Coreográfico Galego, xa levamos 2 producións, o Quebranoces e a Vela Adormecida, na que contouse, eu non teño número na miña cabeza, ao mellor Mercedes Suárez ten o número de escolas, número de alumnos que participaron nesas producións de todas as cidades de Galicia, ou de casi todas as cidades de Galicia, se non me equivoco. Ourense non. Ben. Creo que a expresión fíxose algo dentro do Centro Coreográfico non é axeitada. Creo que fíxose un gran traballo de achegamento. É un principio e co objetivo de engrandecer. Con todas as dificultades que ten iso a nivel da xestión e a nivel do mellor dos recursos que ten o propio Centro Coreográfico para desenvolvelo. Entón, eu digo bravo a iso, non é algo se fixo, é un bravo porque é un traballo enorme. Bueno, creo que contestei a todas as cousas que me dixeches, que falaches, máis ou menos. Non sei se alguén máis quere facer algunha aportación. Hola, buenas tardes. Soy Begoña Acuña y, bueno, yo sí que discrepo en muchas cosas de las que se han dicho y sobre todo es que no me parece un buen punto de partida.
hablar de perspectivas y futuros, y futuro, volviendo a... Para mí este es un debate de hace 15 años. Lamento volver a escuchar lo mismo. Hace 15 años estaba Rodrigo Porral, nos reunió en muchas escuelas y el diálogo y el debate fue el mismo. Para mí fue una de las personas, me encantó verlo cuando estuvo presentando a Virginia, porque creo que es una de las personas que más hizo por la danza en Galicia. Al menos a mí me lo pareció, en todo. Además nos ha apoyado siempre. Ahora, ponernos ahora a debatir lo que la LOCSE dice o lo que la LOE dice, sinceramente, ir contra eso creo que es imposible prácticamente. Creo que tenemos que tomar medidas para adaptarnos. Y por otra parte, me parece que tenemos realmente recursos. Cuando empezó Virginia su conferencia o su comunicación, Rodrigo le dijo, sí, hacía falta clarificar los términos de centros. Bueno, yo creo que hay escuelas. La función de las escuelas es formar aficionados, pero también es preparar gente para los conservatorios. Por lo tanto, es verdad y comparto que hay una carencia, hay una muy mala planificación. Nosotros podemos debatir. Yo no sé realmente lo que debatamos aquí porque no veo la administración representada, que para mí, lo lamento, pero creo que son los responsables en estos momentos de la situación de la danza en Galicia y de que estemos todavía muy anclados, con perspectivas de futuro. Y yo quiero ser optimista, pero desgraciadamente llevo muchos años escuchando lo mismo. Las escuelas de danza, como digo, tienen esa posibilidad. En Galicia lo que hay es un mapa educativo en cuestión de danza pues muy irregular. 2 centros, 2 conservatorios de danza, uno público dependiente de la Consellería, otro público dependiente de la Diputación, los 2 situados en la zona norte. Hace unos 12 años, la zona con más alumnos de danza era Vigo, concretamente, y sobre todo la zona sur, que sigue reclamando un conservatorio desde hace muchos años. Hoy en día no tienen ninguna posibilidad. En aquel momento había 3 centros autorizados, más que en ninguna otra zona de Galicia. 3 estaban en Vigo. Prueba de que había alumnos, y más que en toda Galicia. Eso además te digo que está contabilizado porque la Asociación Galega de Profesionales de Danza hizo ese trabajo durante muchos años, hizo esas propuestas a la Consellería, defendió incluso previo al que existiese tan siquiera el Conservatorio de Danza de Lugo. Bueno, pues la Administración, por razones que yo creo que es mejor obviar, yo sinceramente, porque he escuchado muchas cosas, hasta el reconocimiento de que a lo mejor había sido un error político, pero si se ha adoptado, se ha adoptado. Yo creo que no vale la pena, y lo que está haciendo un equipo de profesores de ese conservatorio, que es lo que de verdad me parece que no es el conservatorio que tiene que luchar, ya lo ha dicho Raquel, esa no es una defensa desde el conservatorio, se está haciendo y se está intentando, pero no depende del conservatorio, depende de la administración educativa. Nosotros no se puede decir quiero esto, quiero lo otro. Las leyes están ahí, hay que cumplirlas. Yo creo que lo que tenemos que hacer en todo caso es pues elevar una serie de cuestiones que los profesionales de la danza consideran salir de aquí. Yo lamento que seamos pocos. Le comentaba antes a Eva que quizás pues a lo mejor no son las fechas, no es la hora. Sabemos que las clases de los docentes de danza tienen clase por la tarde. La danza en Galicia está sostenida por las escuelas y los centros privados. Hasta hace 10 años, y todos los profesionales, o la mayoría, han salido de los centros privados, que tienen mucho mérito. Ahora bien, anclarnos y seguir reclamando exámenes libres cuando sabemos que ni la LOCSE ni la LOE los contemplan, yo, sinceramente, me parece seguir dando, no sé si es que ya estoy muy cansada de seguir dando palos, pero me parece que no es lo adecuado. Yo creo que hay otras vías que tendríamos, y a lo mejor seguir reclamando centros. Es verdad, Galicia podría tener un centro superior que defienden muchas veces, pero no ahora, jamás. O sea, no, yo esto que no se siente, creo que ahora mismo Galicia no necesita un centro superior. Galicia necesitaría 6 profesionales, o 4, al menos 1 por provincia. Como decía Virginia en su inicio, hablaba de 18 centros. 18 de música los hay en Galicia mismo. Y creo que a lo mejor alguno más. Entonces, bueno, mientras no equiparemos eso, pues no nos vayamos a pedir cosas que me parece que van más allá.
Yo creo que la petición ahora prioritaria sería la creación de más centros, de más conservatorios, porque es verdad que la LOCSI y la LOE lo que hace es poner muchas dificultades. No dificultades, es que sí se beneficia la educación en danza, pero realmente se escapa muy mucho las horas que realmente trabaja un alumno de danza de las posibilidades económicas que tiene sostener eso. Entonces, eso para mí es, bueno, un poquito desorbitado. Yo reclamaría, sí que es verdad, centros, pero bueno, no son los conservatorios. Además, me consta que los conservatorios que hay sí que también los están pidiendo y están apoyando esas propuestas. Creo que no depende de ellos. Y después, bueno, sí que, por otra parte, yo quisiera ahora un poco al margen de todo esto. Sí, la situación de la danza en Galicia creo que pasa por todo eso, desde luego, es por solicitar más centros, y yo iría un poco por esta línea también de una reclamación que se lleva haciendo durante muchos años, y es la danza educativa. Yo seguiría reclamando, y quizás la danza en la escuela. Creo que o sea, ya no cabe duda, a nivel internacional está demostrado los beneficios de las enseñanzas artísticas y de la danza en particular. No solo beneficios para los niños, beneficios a nivel intelectual y psicológico para los niños. O sea, desde que una pirueta, desde lo que es el trabajo, pues eso, de una pirueta, del equilibrio, de los saltos, la actividad física en sí, hay muchísimos estudios, hay muchas tesis doctorales que realmente están avalando ya esto, sobre todo con el ejercicio físico, con la actividad física. Hay mucho más a ese respecto. La danza no deja de ser una de las actividades físicas que también hay trabajos, además, que lo relacionan, una de las actividades físicas más potentes. De hecho, la propia ley la está equiparando a alto rendimiento deportivo, es decir, la educación física está exenta para los niños que están en las escuelas de alto rendimiento y en las escuelas profesionales de danza. A mí me parece que ahí nos están equiparando un poquito y realmente es una actividad física, los beneficios de la actividad física. Si luego lo añadimos la educación en valores y la parte artística por la parte de la expresividad, de la creatividad, me parece que la danza pues, es de las actividades, profesiones y artes, para mí, desde luego, más completas que pueden existir en este momento. Y bueno, yo para la situación de Grecia he terminado, pero sí quisiera hacer una pregunta para Virginia, y es con respecto al tema de, has hablado cuando has hablado del estudio de grados, que da acceso al máster. Yo quería saber si también da acceso al doctorado y si los conservatorios pueden realmente dirigir doctorados o van a estar dependiendo siempre en algún momento de las universidades. Gracias. Sí. Sí, nosotros tenemos ya la posibilidad de impartir los estudios de grado, que serían los títulos superiores de danza, de impartir másteres de especialización artística y másteres de investigación. Pero si son másteres que tienen que llevar al doctorado, tienen que ser en colaboración con la universidad. Hoy por hoy, los másteres que conllevan al doctorado tienen que ir en colaboración con las universidades. No los podemos nosotros implantar individualmente. Sí podemos hacer másteres de investigación. Sí, eso sí. Y estamos ahora en esa labor de empezar a trabajar a través de cuestionarios, conocer un poco la demanda para saber dónde enfocar más la especialidad. Ahora va a salir uno para el año que viene que está enfocado a la enseñanza de la danza, de la enseñanza de las enseñanzas artísticas para la discapacidad. Hay muchísima demanda, muchísima. Es un poco lo que tú hablabas, la danza educativa. Parece que se nos olvida que es danza, pero es que es fundamental. Entonces, además va a trabajar la ONCE y diferentes asociaciones para la incapacidad, y es para formar a profesores en el ámbito del teatro, del canto y de la música y de la danza. Entonces pueden optar a esta especialidad, ya vengan de las otras líneas de teatro, canto, con unas materias comunes a las tres líneas y luego específicas si son de danza, de teatro o de canto o música. Y va a ser un poco para potenciar la formación de las enseñanzas artísticas en estas personas. Y luego se está trabajando otro, que ese todavía va a tardar un poquito más, de danza y tecnología, que es el que os hablaba un poquito más adelante, y más adelante el de danza y salud. Son un poco los tres que van a ir poco a poco implantándose por nosotros. Me imagino que habrá más adelante,
Pero vamos, muy importante lo que has dicho de la danza educativa. Yo no lo dije, se me olvidó porque la verdad que fui un poco sin mucho orden en la ponencia, pero era uno de los retos que yo tenía previstos comunicar, ¿no? La necesidad de poder entrar en la educación normal como una asignatura, la danza. Yo creo que una asignatura obligatoria nunca va a ser, pero en otros países, por ejemplo, les dejan opción de elegir entre educación física o danza, o a veces educación física, danza o música, y les dejan elegir. Y en algunos países, como los países nórdicos, es obligatoria la danza. O sea, no les dejan elegir. La tienen como asignatura obligatoria porque consideran que es la asignatura que más beneficia a muchos más de estos aspectos de educación de los niños. Entonces, bueno, pues eso es una lucha nuestra también a trabajar en ello. Sí. Y futuro, salidas para los bailarines. De los niños y adultos también. Sí. Como comentabas, que también es interesante la... Sí, no, eso es danza claro. para adultos, Sí, cada vez hay la sociedad más demanda. es más Sí. envejecida. Sí, y quieren hacer la danza. Claro, no desde no de un trabajo técnico, sino más enfocado como una forma de danza más creativa, más de la improvisación. Hay muchísimas asociaciones, yo no sé si aquí también las hay, pero en Madrid está empezando a haber muchas asociaciones de danza de improvisación. Y gente, pues ingenieros, arquitectos, médicos, que acaban de trabajar su día normal y se van a su lugar, improvisan y se mueven y nosotros los vemos así un poco y nos hace gracia porque claro, se mueven, pero es impresionante cómo de repente es lo que más les apetece hacer, disfrutar, poder expresarse a través del movimiento, liberarse, y empieza a haber pues mucha gente que se va acercando a la danza por esos caminos, ¿no? Que tienen un poco que ver con esas formas de danza más orientales a veces, ¿no? O más que vienen de otros lugares, ¿no? Y bueno, pues qué pena que esto no lo demos nosotros, ¿no? O no podamos estar preparados para enfocarlo nosotros como salidas, ¿no? Yo quería decir una cosa con respecto a lo que ha comentado esta señora antes, que yo creo que los conservatorios tenemos la obligación de formar profesionales, pero hay escuelas privadas magníficas que al no estar sujetos a veces a un currículum tan rígido como tiene un conservatorio, si se lo proponen, pueden formar profesionales magníficos. Y de hecho Raquel lo ha comentado y son ejemplos de cómo aquí casi todos los profesionales se han formado a través de profesores de escuelas privadas. O sea que no está reñido la escuela privada con la formación de un conservatorio para nada. Lo que pasa es que el conservatorio tiene la obligación de hacerlo, o sea, tiene la responsabilidad de hacerlo. Si un niño va a un conservatorio, sus padres tienen que saber que es una garantía de que lo va a lograr, pero la escuela privada y la escuela municipal y todo eso son también medios para llegar a formar a bailarines. Cuando uno baila, nadie le va a pedir el título de dónde ha estudiado. Nadie le va a decir dónde has estudiado, sino baila. Y si bailas bien y eres bueno, vas a entrar a una compañía. O sea, que no es el conservatorio lo que te da el acceso, sino el haberte formado bien, y puedes formarte en diferentes lugares. Pero sí que tienes razón con respecto a que si no hay espacios en diferentes ciudades gallegas, pues lo tienen más difícil, porque la edad de la formación de la danza a nivel profesional es una edad que hay que empezar pronto. Es así, porque formas un cuerpo y formas una técnica, y mientras antes lo adquieras, pues mejor. Eso tienes toda la razón. Entonces, sí es necesario a lo mejor que como dice Begoña, las administraciones que son las responsables de esto hicieran algo para captar ese talento, y para que una vez que se capte ese talento, pues facilitarles el acceso a los mejores centros que pueda haber en Coruña para su formación. Pero eso puede ser una propuesta que a lo mejor de aquí, de esta primera jornada, podéis anotar como la posibilidad que se forme una pequeña comisión que vaya buscando esos talentos que quieren y pueden desarrollarse en la danza, y luego darles ayudas, caminos, ¿no? para formarse sin que se tengan que ir a ciudades lejos, ¿no? Que siempre es muy duro. O sea, yo lo entiendo, pero vamos, que no está cerrado el poderse formar desde otro lugar que no sea un conservatorio, de verdad. Yo de verdad que lo conozco y lo digo. Es más, por ejemplo, para entrar al superior no te piden el título de grado profesional, no te hace falta. Puedes entrar desde una escuela privada. Ahora estamos teniendo muchísimos alumnos extranjeros que vienen, claro, no han estudiado nunca en un conservatorio de España, y vienen, hacen su prueba de acceso y ya está, solo les piden el bachillerato.
El requisito para entrar es bachillerato. Y luego la prueba de acceso al superior, no tienes que tener el grado profesional para entrar. O sea que está muy abierto. Nada, solo quería decir eso. Gracias. Creo que Rodrigo, por alusiones antes, quería en segundo lugar. Pero su experiencia nos va a valer mucho en este caso. Bueno, si no en primero o en segundo. Sí. Sí. Begoña ya volvió a la cabeza y me vio. Yo creo que habló así de mí pensando que no estaba yo. Porque se habla mal de la gente cuando sabes que no te escucha. Cheres me quiere menos, la que está a su lado me quiere menos. ¿Verdad, Cheres? Muchísimo menos. Bueno, primero dar las gracias a Begoña porque se ha extendido con una generosidad impropia del caso, ¿eh? Yo hacía mi trabajo y a propósito de esto, quiero deciros que uno de los problemas que tuvieron las enseñanzas de régimen especial en general, excluida los idiomas, ha sido el cambio de estructura de la inspección. Primera cosa, yo no soy ni de danza ni de música, soy de artes plásticas y diseño, pero en cuanto entré en la inspección hace ya mucho, se les ha ocurrido encargarme los centros que no quería nadie, porque dice, esta cosa tan rara. Os tengo que confesar que la primera operación que hice con relación a la música y la danza fue a ir a una colección legislativa que se llama el Aranzadi y buscar lo que había legislado sobre la música y la danza. Ese fue mi primer contacto, aparte de la banda de música que había en mi aldea, que por cierto, mi padre no me dejó ser músico. Entonces, iba por lo de la inspección. Da igual el inspector que sea, solo que tenga una conexión y una voluntad de trabajar por el tema basta, pero tiene que llevarlos todos, porque en este momento lo que falta es coordinación. Los centros de enseñanzas artísticas le corresponden al inspector Pepe Rodríguez, que tiene el Ayuntamiento de Cangas, y lo que haya en Cangas es cosa de Pepe Rodríguez. Es un error gravísimo contra las enseñanzas artísticas, porque carecen de cohesión. No se puede tratar un centro de características tan singulares de forma diferenciada. Cada provincia, cada inspector, cada sector, cada ayuntamiento, cada centro son diferentes en este momento en el trato que reciben. Por eso creo que la unidad consiste en que eso lo lleve una sola persona. Yo recibía ciertas críticas de los profesionales diciendo, pero ¿este qué hace aquí por el medio? Es que este no es músico ni nada. Recuerdo a una directora, allá por los años 78, que ya tenían un ambiente contrario a que les controlasen. Cuando llegué ella estaba leccionada y me dijo, oiga, usted es músico. Y yo le dije, oiga, usted es inspectora. Eso me ha pasado a mí. Y no me quiero extender porque tenemos el tiempo. Quería decirle a Dolores, confirmadme vosotros si es verdad que en los estudios de danza un alumno o un alumno puede incorporarse a cualquier curso con una prueba. Sí. Entonces, Dolores. Es que se puede oficializar los estudios todos de danza con una sola prueba, presentándose el último curso de grado profesional y formándose en escuelas competentísimas, que ejemplos tenemos, competentísimas, escuelas o centros autorizados, que no son conservatorios de danza, pero son buenísimos porque hay profesionales buenos en la administración y fuera de la administración. Y esa posibilidad contesta a tu pregunta. No, porque nunca vamos a tener la escuela de la ópera de París. Uy, eso es otra cosa. ¿Cómo estamos diciendo? Bueno, sí, los conservatorios están bien, pero los conservatorios tienen que asumir el liderazgo de música y liderazgo. En ese aspecto no te lo discuto. Que son los mejores. Pero esto... Tengo que poder llevarlo a Coruña o a Lugo con 12 o 13 años. Pero esto que acabo de decir contesta
contesta a lo de los libres. Ya, pero que te digo que ese es el margen, no, la solución ideal es que los niños y niñas se puedan ir a Coruña. A lo otro no te discuto, lo demás no te lo discuto, pero yo puedo hacer la carrera con un examen solo. Y puedo presentarme al superior, acaba de decir Virginia, que me presento a la prueba de superior e ingreso. Bueno, es eso. Lo que tú dijiste, además, no lo cuestiono. Pero esto de los libres, hay esa alternativa, que por lo menos en música sí yo quería confirmarlo, porque yo estoy caducado hace mucho tiempo y no estoy al día. Y quería que los que estáis, los de danza, me confirmarais que es igual que en música, porque en música es así. Bueno, y ya no doy más la lata. Sí. Buenas, yo soy Berta. Yo una pregunta que quería hacerte, Virginia, ya hace años, aprovecho ahora para hacerla. Yo quiero hablar un poco en nombre de mis compañeros que en su día se fueron a bailar al extranjero, hacer una carrera profesional en el extranjero, llegan a los 37, 38, regresan a España, quieren enseñar a lo mejor, dedicarse a la enseñanza y se encuentran que, pues porque no estudiaron el superior en su día, porque entonces no había, o incluso no hicieron grado medio, porque entonces era así, tú entrabas en la compañía de Víctor o de Carmen y no te preocupabas por examinarte, ¿no? Esta necesidad de pasarte 5 años estudiando una carrera de pedagogía, por ejemplo, para poder tener un título, para poder presentarte en un conservatorio, ¿no? Eso, como decía Carmen, en el ejemplo de aquí en Galicia, por ejemplo, ¿no? Donde no hay mata, no hay patata. El maestro, director de música, Santiago es un ejemplo de cómo la música está en un nivel altísimo, porque hay una filarmonía, con mucha gente extranjera, con grandes carreras, que dan clases privadas, que los padres ya saben, vete con aquel porque ese sabe mucho. Hay un conservatorio de música, hay una escuela municipal de música que funciona muy bien. Hay un conservatorio histórico privado de música. Eso genera unos espectáculos de danza muy buenos, eso genera necesidad de danza. Aquí solo tenemos al centro coreográfico que cuando vienen aquí bailáis en un escenario, Mercedes, que es, o sea, la mitad de esto. O sea, ni siquiera sabemos que existe apenas el centro coreográfico, ¿no? Entonces, por una parte, los bailarines que vuelven de bailar, porque hablamos mucho de doctorados, de másters en danza, pero en realidad, por ejemplo, mi ejemplo es muy triste, la verdad, ¿no? Porque yo tengo las dos cosas, 12 años de haber bailado profesionalmente, mejor no son demasiados, ¿no? 8 años que me pasé en el superior intentando aunar ambas cosas. Y llevo 4 años aquí y doy clases de pilates porque no tengo dinero para abrir una escuela privada y no tengo acceso a oposiciones porque no se abren oposiciones, ¿no? Y porque la danza educativa en este país, Galicia, la dan chicas jóvenes que les pagan 2 duros y no están preparadas. O sea, hay un problema de intrusismo muy grave. Eso deprime y al final te quemas. Pues no sé, de algún modo eso se tendría que arreglar y regular y ver quién tiene valía y quién no, quién imparte Royal y realmente está preparada para impartir Royal, que lo imparta. Me da igual Royal, Vaganova, Cecchetti, lo que sea, ¿no? Pero gente bien preparada. Eso es un problema. Sí. Ya está, gracias. Una cosa, dos comentarios a contestar a Berta. Con respecto a lo de los profesionales, el conservatorio, cuando tú estabas, no, porque estábamos recién empezados y no había forma, está ya trabajando en un plan de un modelo de enseñanza para profesionales, de forma que estos profesionales, toda la parte práctica de la danza, sobre todo en la línea de interpretación, porque claro, igual no van a poder hacer pedagogía, pero bueno, como tú decías, a veces si tú tienes una buena herramienta como intérprete, pues ya te vas a buscar la vida como profesor. Pues le puedan reconocer y solamente tengan que hacer la parte teórica a través de online, de tutoriales, de enseñanza, bueno, pues como muy personalizada. Y hemos empezado este año con una especie como de experimento. Tenemos bastantes bailarines de la Compañía Nacional y gente que está fuera y estamos poniéndolo en marcha poquito a poco porque no podemos admitir muchos porque no damos abasto, pero bueno, la idea es que esto vaya camino a camino abriéndose para ese perfil de profesionales y que no tengan que estar 8 años ni 4, ni que lo puedan hacer en el mínimo tiempo posible y fácilmente, ¿no?
Y luego el otro que hablabas de esto es fundamental, lo que ya ha abierto un debate fundamental. Francia, por ejemplo, ponemos un ejemplo, y esto sí que yo creo que es una lucha que tendríamos que unirnos más la gente de danza, no permite ni abrir una escuela privada si no tiene una titulación, porque entienden que puede afectar al físico y a la salud de esa persona, porque ellos han considerado que la danza con la música no pasa. Ellos pueden abrir una escuela de música privada y no les obligan a tener titulación porque no van a repercutir. Pero si un mal profesor coge a un niño, le puede destrozar el cuerpo. Y entonces la danza, obligatoriamente, aunque sea una escuela privada, aunque sea de jazz, aunque esté dando en el gimnasio, aunque esté dando, tienen que tener una titulación de diferentes niveles. No es lo mismo la titulación para abrir una escuela privada de ese nivel que para dar clases en un conservatorio o escuela municipal más de grado elemental o lúdico o diferente nivel. Van pasando exámenes todo el tiempo. Y esto es algo que deberíamos aprender y que la danza debería luchar para que no haya ese intrusismo que tú dices, porque daría lugar a que realmente entonces estos trabajos los coparan gente que sabe que luego beneficiaría a lo que tú dices. Es una pena que tú, que estás tan bien formada y que tienes tanto que aportar, no estés ya dando clase en el mejor lugar del mundo, porque es una pena, es una pérdida, os lo digo de verdad, vale muchísimo. Es una pérdida que no la tengáis en algún lugar dando clase porque es una pena que de pilates, la verdad. Así que ponte a ahorrar dinero como sea y abre tu escuela y que te apoyen para todo lo que sea danza porque ella puede trabajar muy bien. Pues nada. Bueno, yo es que tengo un montón de preguntas, así que haré una y después voy pasando. Con respecto a, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, tanto Berta como Virginia. Sí que aquí se me ocurre ahora, entrando un poquito y, bueno, así que cuando hay que criticar a la administración se la critica. Sí que creo que en la administración gallega, no sé si en otras, porque desde luego en lo que conozco de Cataluña ha creado muchos problemas con el grado elemental. De hecho, bueno, pues no quiero entrar en ese debate de si el grado elemental es de conservatorio o de escuela, pero bueno, me voy a ir a las escuelas autorizadas. A las escuelas registradas. En Galicia, es verdad que cualquiera puede abrir una escuela, pero no puede registrarla en la Consellería de Educación. Para registrarla sí necesitas al menos un título. Bueno, me parece que es un avance, es algo que se pide. Es verdad que cualquiera puede abrir otra escuela. La pena que estar registrado ahora mismo en la Consellería no te ha servido para nada. A las escuelas de música, en su momento, estar registrado, hace muchos años daba opción a una subvención. Las de danza nunca tuvieron opción a esa subvención, desgraciadamente. Pero bueno, todo llegará. Y yo sí que creo que la defensa debía de ser, o sea, la exigencia debía ser para todo tipo de escuelas, por supuesto. Con respecto, yo creo que hay otra cosa que se habló de los centros integrados. Yo ahora mismo creo que para Galicia, yo lo considero para la danza, sobre todo la enseñanza profesional. Me parece que es la única manera de que existan. De hecho, la Asociación Gallega de Profesionales de la Danza en su momento empezó reclamando conservatorio para Vigo y acabó pidiendo un centro integrado para Vigo. Yo realmente en danza creo que es la única opción, porque es verdad que se puede dar, hay un paralelismo con las enseñanzas musicales, pero un músico en primer grado profesional está 6 horas en el centro, un bailarín ya se pasa 14 y acabas esto con 23 horas de presencia en el centro. Es verdad que el músico lo tiene que hacer en su casa, ese trabajo con el instrumento, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener que pasar 6 horas en un centro por la tarde generalmente, porque es verdad que no hay mucha posibilidad y por más que se ha intentado, en Lugo se ha intentado muchísimas veces buscar ese acuerdo con institutos, pero es muy complicado y además hay que buscar la mejor hora, incluso los currículum, pues bueno, dentro de lo que la legislación marca se pueden ya dirigir y bueno, pues una historia del arte, una historia de la música, una historia de la danza se pueden integrar, no ocupar, a veces es verdad que yo creo que se pierden muchísimas horas y muchísimo tiempo. Entonces yo creo que sí, que ahí se concentraría y se dedicaría más tiempo a eso. Por lo tanto, yo, creo que ahora mismo no hay otra, yo no abriría más conservatorios como tal de danza, abriría centros integrados. Me parece que en grado profesional es la única solución. Pero bueno, y ahora sí que me gustaría, ahí me quedaron dos dudas.
me gustaría oír un poco comentar sobre esto, y eso es lo que hablaste de la creatividad. Yo creo que la creatividad no está reñida con la técnica, pero sí que creo, se ha dicho y se critica siempre, sobre todo a la danza clásica, por la falta de creatividad. Bueno, es verdad que no hay una materia, o no había una materia como tal, como improvisación. Creo que ya se ha acabado ese plan 66, que no era ni plan 66 ni nada, era una estafa del gobierno de España a muchos bailarines que han pagado papel de Estado y que no han recibido su título superior. Así de claro, el día que alguien tenga dinero y quiera meterse en abogados, creo que hasta tiene una vía para ganarlo. Pero bueno, yo creo que eso ya se ha quedado ahí desde la entrada en vigor de la LOCSE. La danza clásica en los estudios profesionales ya se estudia danza contemporánea, danza creativa. En muchos sitios incluso la danza creativa existe ya en el grado elemental, porque bueno, sí que es verdad que cada comunidad tiene un papel, ¿no?, para cubrir horas. Entonces yo sí que creo que, pero bueno, aún se trabaja la improvisación, se trabaja la creatividad, pero yo creo que los bailarines de clásico siempre han podido dar rienda suelta a su creatividad. Yo creo que eso es lo que diferencia, al menos yo puedo encontrar 20 bailarines técnicos que salen del mismo maestro maravillosos, unas condiciones maravillosas, y alguno está tocado del halo de Dios y es el que me llega. Bueno, pues yo creo que hay algo que hace que un bailarín te llegue cuando está en el escenario, y es precisamente, creo yo, la aportación personal que cada uno hace. No todas las Giselle son las mismas, ni todos los Sigfridos los mismos, o sea que creo que es precisamente la aportación. No sé qué opináis al respecto. Sí, bueno, cuando hice mi pequeña exposición y hablé de la creatividad, en ningún momento me refería a estilos o técnicas en concreto. Creo que efectivamente la danza, el desarrollo de la creatividad en la danza, desde cualquiera de los estilos o formas técnicas. Cuando me refiero a formación técnica, me refiero a una formación, pues eso, más a lo mejor enfocada a ese lado, pero nunca se pueden separar, como tú bien has dicho. Y por supuesto, en ningún momento quise, sí que a lo mejor pues todos mis vídeos fueron pues a lo mejor de unos estilos un poco más tirando hacia el contemporáneo, pero en ningún momento cuando hablo de la creatividad quise entrar a hacer una comparación entre clásico y contemporáneo. Para mí además no tiene, claro, sí, la creatividad en general de los bailarines, creo que es fundamental potenciarlo, sí, simplemente en ese sentido. Ah, vale, es que no... Hola, buenas tardes. Me llamo Isabel Méndez. En primer lugar, quería felicitar a mis compañeros, a Virginia, a todos los presentes aquí hoy. Creo que ha sido algo muy bueno poder juntarnos. Está claro, están saliendo a la palestra muchas cosas que hacen falta y tenemos que seguir trabajando sobre ello. Sí que es verdad que la administración educativa aquí en Galicia tiene mucho que decir y mucho que hacer en este sentido. Hablo por el Conservatorio de Danza de Lugo, que es en el que trabajo. Creo que todos los profesores que estamos allí estamos trabajando en esa línea, en la línea que estamos demandando todos. Hacemos todo lo posible. Con respecto a esta madre que acaba de hablar, Dolores, me parece que era tu nombre, comentarte que los alumnos que han venido a realizar estudios de danza profesionales en nuestro conservatorio, que han empezado no todos en primero de grado profesional, por lo que tú decías, porque son muy pequeños, a lo mejor para desplazarse, para venir a Lugo, pero tenemos alumnado que ha venido a hacer la prueba de acceso directamente a cuarto, a quinto, y la experiencia que han tenido al llegar, yo hablo de nosotros, de nuestro centro, ha sido positiva. Han acabado con su titulación, han vivido en Lugo, han tenido las ventajas que comentaba mi compañera Raquel con respecto a los institutos. Hacemos lo que podemos. Y creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Creo que el siguiente conservatorio de los que tienen que construirse en Galicia de danza, efectivamente, como decía Begoña, sería muy interesante que fuera un centro integrado, que era la propuesta de la ponencia de mi compañero Jesús. Y también, como comentaba Virginia y otros compañeros, que la danza esté presente en todas las etapas de la educación. Eso es algo que tenemos que seguir luchando por ello
y está claro que la danza, la emoción es un básico, por eso a veces nos emocionamos y levantamos un poco la voz, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para poder compartir esta emoción que sentimos y que la danza nos la siga transmitiendo a todos. Muchas gracias. No, yo hablo desde aquí. No, yo solamente, es que iba a contestar antes a Begoña y luego se me va a olvidar. Con referencia al centro integrado, la lucha del centro integrado, os hablo simplemente de la experiencia nuestra. De la experiencia que hemos tenido en Madrid, yo como directora del Real Conservatorio Profesional de Danza durante 16 años, tuvimos al principio luchamos mucho por centro integrado y al final optamos, y creo que no nos equivocamos por cómo es la danza en España, por conseguirla compaginar los estudios de danza con los estudios de enseñanza obligatoria. ¿Por qué? Porque un centro integrado funciona si hay una compañía ligada al centro integrado. O sea, si no, es muy raro que el padre vaya a dejar a sus hijos en un centro integrado donde solo va a hacer danza y a lo mejor ellos van a creer que no va a tener el mismo nivel de estudios, de nivel de exigencia obligatorio, y entonces si no tiene la salida profesional ligada al centro integrado, el padre va a dudar mucho de decir a mi hijo lo llevo a un centro integrado. Entonces, a lo mejor la primera lucha, yo no digo que a la larga no vaya a ser necesario, pero que vuestra lucha primera debería ser compaginar los estudios de los conservatorios con los institutos. Yo sé que Raquel, ella me está contando que lo estáis trabajando antes en la comida. Yo pienso que por la experiencia que yo tuve y que lo he tenido y ahora mismo seguimos así. O sea, Madrid no tiene centro integrado y está sacando grandísimos profesionales de los conservatorios de grado profesional, y lo que hace es compaginarlo. Es muy duro porque llegan al conservatorio, están hasta las 3 de la tarde y a las 3:30 entran en el instituto y acaban el instituto, pero les dan a elegir una enseñanza absolutamente normal. O sea, el niño que quiera hacer su bachillerato, ¿cómo se llama? Humanístico, el que es un poco mezcla, lo puede hacer. Y el que quiera hacer el bachillerato artístico, lo puede hacer. Con lo cual el niño sabe que si luego la danza no va a tener un futuro como bailarín, va a optar a la universidad o va a optar donde quiera y está tan bien preparado como cualquier otro niño. Y eso a los padres les tranquiliza mucho hoy. Entonces yo creo que tenemos que pensar no solamente en la enseñanza y en los conservatorios y en centros, sino en compañía. Hay que pensar en las salidas, porque sí, queremos tener conservatorios, sí, queremos tener centros integrados, sí, pero ¿dónde van a bailar? Es verdad que los muy buenos van a encontrar trabajo fuera, pero es que ¿por qué no luchar también porque aquí Galicia tenga el centro coreográfico como tiene, pero que pueda tener un desarrollo de compañía, que no sea un periodo de tiempo y que eso luego de paso también a una compañía más grande? Y no sé, pienso que no podemos olvidarnos también de esa parte, ¿no? de la salida profesional, porque eso haría que hubiera más niños que quisieran bailar, más ganas de bailar y a la larga pues más demanda, a lo mejor saldría más conservatorio. Yo simplemente digo que reflexionéis si es mejor el centro integrado, como explicaba él, que tiene toda la razón, eso sería como el ideal. Pero yo no sé si antes de llegar a ese ideal hay que tocar, esto lo digo por los padres, porque los padres son muy reacios a dar ese paso. Nada, que te lo quería simplemente decir. Aquí ya tenemos una madre que está de acuerdo y muy luchadora. Pero bueno, lo que tú acabas de comentar, sí, estamos de acuerdo. Pero los niños se levantan, desayunan y se van al conservatorio. Llegan con todas las energías de dormir toda una noche, de desayunar y ponerse a trabajar. Sabéis lo que cuesta sacar adelante las clases de danza. Y luego, cuando terminan ahí, se van al instituto y ya se sientan. La preparación que tienen es de libros y de mente, pero su cuerpo puede relajarse. Aquí es al revés. Aquí gastan todas las energías por la mañana en el instituto. Exactamente. Llegan al conservatorio, no se tiran espanzurradas en el suelo, perdonar la frase, pero poco les falta, porque están cansadas, no pueden con las orejas. Entonces es que todo tiene una relación, Virginia. De acuerdo, esto lo hemos hablado en casa. Y dije, bravo por Madrid. Pero estamos aquí. Hay que luchar por un cambio de sistema de educación en la danza. ¿Qué es mejor? ¿La integrada, como expone Jesús? ¿O esto otro que también sería muy válido? Os digo de verdad que cantidad y cantidad
porque solamente en nuestra asociación ya se me nubla la vista. Y por cierto, aprovecho para preguntaros a todos, de que estáis responsables de profesores, directores, lo que sea, de conservatorios, ¿por qué no se atiende la demanda de los pequeñitos? Nosotros les llamamos música y movimiento. Tenemos varios grupos, van de 3 a 5 años. De 3 a 5 años. No os podéis imaginar, como decía nuestra amiga Raquel, la creatividad de toda esta gente menuda, que está muy bien que atendamos a los mayores, pero también están los que vienen detrás. Y hay que atenderlos, conservatorios, porque ¿a qué edad entran? Ahí se nos pierde una cantidad de niños tremendos que podrían estar haciendo danza porque les gusta. Y yo lo estoy experimentando diariamente. Aquí hay mucha gente que lo puede corroborar. Así que, por favor, tenemos que seguir, como dice Isabel, no sé si estamos en el buen o en el mal camino. Lo que sí está claro es que personas como Rodrigo y como toda esta gente, y perdona que ya mire para ahí, sí, yo también doy fe. Han luchado mucho. Mercedes, que está ahí, también. ¿Quién no? Pero unirnos todos y sacar la educación de los niños adelante como sea. Necesitamos la institución. Pienso que ahora no es el mejor momento y ya sabéis a qué me refiero. Y referente a esta niña, que se vaya al ayuntamiento, a donde proceda, pide un local. Me imagino que el ayuntamiento tendrá locales vacíos y como necesitamos, como decía Virginia, porque claro, hay buenos alumnos y malos alumnos, hay buenos profesores y profesores regulares. Entonces, aprovechemos el potencial que tenemos de enseñantes. Y con muy poquito, la danza está acostumbrada a arreglarse, porque trabajamos siempre muy en precario. Para nosotros ya es un tema continuado. Bien, bueno, pues te deseo la mejor suerte. Yo estoy en Ferrol, si no estabas invitada. Bueno, disculpademe, que eu aquí estou asumindo un pouco o papel dos non profesionais que amamos a danza, que creo que tamén somos os que mantemos este mundo e a veces, bueno, parece que sodes así un pouco un gueto co que é difícil comunicarse, non? Eu tuve moita sorte porque a profesora das miñas fillas sempre foi moi pedagóxica e nos enseñou moito as nais e as familias e demais, pero só quería facer 3 puntualizacións. Unha, Virginia, es cierto que el arte se puede aprender de forma no reglada, pero también es verdad que el titulito y el papelito es lo que le va a permitir a la gente que no es súper brillante y que a lo mejor pues llega un momento en que no va a hacer una gran carrera de bailarín, pues buscarse la vida como profesor y puede ser un estupendo profesor en una escuela, en una academia privada y demás. Entonces, es lícito que la gente quiera tener el papelito. Y yo creo que lo que decías de las escuelas integradas, hablo por casos de madres que conozco, que hemos discutido mucho el tema y demás. Yo creo que cuando tú aceptas que tu hijo o hija ya va a ir por la vía artística, ya asumes que su formación va a ser otra. Entonces, bueno, te preocupas que tenga, pues eso, su título de bachiller, pues porque igual se lesiona y se le acaba la carrera artística y tiene que hacer otra cosa, por lo que sea, pero no, ahí discrepo contigo, no sé, yo creo que en Galicia, por lo menos, donde la situación es tan precaria, que eso casi nos parecería un milagro, porque yo conozco niñas, como te digo, ex compañeras de mi hija, que iban y venían con 12 añitos en tren a Coruña, hacían el instituto por la mañana, se cogían el tren, se iban, llegaban, como explicaba ella, agotadas, hacían los deberes en el tren y volvían pues a las tantas de la noche, y al día siguiente volvían a estar a las 9. Entonces, creo que no es lo ideal. Y luego quería comentar una cosa, que no os pongáis a la defensiva con el conservatorio. Lo que digo, lo digo desde la admiración y de que yo creo que tenéis que reivindicar esa posición de liderazgo. Creo que los conservatorios de Galicia pecan un poco de localismo y creo que tenéis que asumir que sois los conservatorios de danza de Galicia. Y a partir de ahí,
intentar proyectar. Me gustaría muchísimo que hubiese seminarios, por ejemplo, para las profesoras, cursillos pues, de verano o en Semana Santa para las niñas, porque ahí vosotros captáis valores. Y si a una mamá le viene su profesora de la escuela a decirle, oye, que tu niña es muy buena y tal, le dice, bueno, esto es una majadería, es la profe que se quiere ganar unas pelas, ¿no? Si se lo dice una del Conservatorio de Lugo, oye, que tu niña es muy buena, porque... Oye, pues a lo mejor se lo piensa 2 veces. Entonces yo creo que vosotros tenéis que tener ese liderazgo que me parece que falta un poco en el escenario gallego. Y luego le quería contar a Begoña un caso, porque sé que ella no lo va a hacer. Quería hablar un poco del diálogo entre la universidad y la formación artística en danza. Hay muchas opciones y yo creo que a la universidad le interesa a la gente que sabe de danza. Nosotros recibimos con orgullo en un máster de estudios literarios y culturales de la Universidad de Santiago, a Berta Secal, que la admitimos porque traía su papelito de Madrid, donde nos decía, esta señora sabe mucho porque hizo esto, nos traía un magnífico trabajo de ¿qué era? De grado, de haber acabado sus estudios en Madrid sobre Matsek. Se hizo con nosotros un máster muy duro, debo decir, de mucho nivel, donde... bueno, de las mejores, o sea, no penséis que estuvo allí de caridad ni nada por el estilo, hizo un maravilloso trabajo de fin de máster sobre varios montajes de Medea que dejó a todos los del tribunal alucinados y yo creo que fue una experiencia para el máster, para sus compañeros, para los que fuimos sus profesores y espero que para ella sumamente enriquecedora. La universidad está de verdad abierta y los que estéis interesados, no lo dudéis. Creo que no, o espero, o no en todas partes, pero creo que Raquel es un caso un poco parecido, por lo que oí, ¿no? Que hiciste el DEA en Coruña y, bueno, creo que hay opciones en este momento para que las personas que estáis en la enseñanza y queráis un poco avanzar por ahí, hacer un máster, hacer un doctorado, creo que hay opciones, desde luego legales todas, está ahí el camino, ¿no? Trazado. Y yo creo que de receptividad también, porque creo que también un poco los estudios literarios clásicos se han quedado un poco viejos y que también necesitan un poco esta savia nueva de la gente que viene de las enseñanzas artísticas. He acumulado unas cuantas cosas. Bueno, quizás me he expresado mal. En ningún momento he dicho que la universidad no nos acoja. Yo, de hecho, estuve haciendo un máster en el que me han acogido como profesora de danza, no por ninguna otra licenciatura. O sea, que yo hice el máster en artes escénicas como profesora de danza, con el título de danza, con lo cual, y sí que hay receptividad, hay mucho desconocimiento. Empezando porque hay un máster en artes escénicas donde la mayor parte de la gente son músicos. Este año se cambia de denominación y es teatro y artes escénicas, redundancia. Yo llego a un momento en que ya no sé lo que son las artes escénicas. Consideraba antes la música solamente arte escénica, la zarzuela y la ópera, pero bueno, ahora yo ya a estos niveles universitarios, estos cacaos, bueno, pues lo dejaré en semántica pura y ya no me quiero meter a más. Realmente me choca, Me chocan mucho estas cosas. El Instituto Nacional de Artes Escénicas e Musicais, el Instituto Galego siempre fue así. No sé si ha cambiado las denominaciones, no entiendo por qué ese tratamiento diferente. Pero bueno, que no, que la universidad... Pero también es verdad, hubo muchos intentos. Vamos a ver, tesis doctorales sobre danza hay desde el año, o sea, creo que si no me remonto hasta el 80 y pico o antes incluso. Hay muchas tesis doctorales de gente de danza, muchas no estaban vinculadas por los estudios de danza, se metían a la universidad a través de otras licenciaturas, pero otras muchas sí. Hay una asociación, yo pertenezco a la asociación de MASI, hago publicidad, Danza Más Investigación, para el que le interese y realmente llevamos varios años ya organizando congresos y trabajando precisamente por ese tema. Fuimos unas luchadoras en su momento, no conseguimos, pero queríamos que cuando se hiciera esa homologación de título superior no fuera solo a efectos de docencia. A mucha gente se le escapó ese tema, esa coletilla de solo efectos de docencia, que lo que está negando es precisamente a los profesionales de la danza acceder directamente a la investigación. Es verdad que sí que las universidades lo permiten, depende de la universidad. Pero bueno, eso son estas cosas que quizás en ese momento es falta de unión de los profesionales.
Y yo, desgraciadamente, tengo que decir desde hace muchos años que lo que no hubo en su momento fue unión por parte de los bailarines. Cada uno fue por libre y cada uno dijo a mí que me lo reconozcan y al otro, si no se lo reconocen. Bueno, e hilo un poco con lo que comentabas antes del profesor, que yo creo que profesionales de la danza son todos. O sea, a mí el que tenga una escuela privada, de hecho ha pasado. Gente que tenía una escuela privada de los que yo he aprendido y que a lo mejor luego resulta que a mí me homologaban el título y a ellos no, desgraciadamente. ¿Es que uno deja de ser profesional por eso? No. No tienen que ir al conservatorio a que le diga, hombre, entiendo que a lo mejor, pues no lo sé, puede haber alguna persona, pero yo creo que el profesional de la danza tiene el valor en sí mismo, no tiene por qué buscarlo por otro lado. Luego iba un poco por el tema de las escuelas. Yo creo que otra vez estamos tirando piedras, la administración gallega y la administración estatal también, precisamente contempla. ¿Para qué son las escuelas? Las escuelas es formar aficionados, preparar gente para entrar en los conservatorios. Dentro de la formación de aficionados está la escala de los 3 a 8 años que recibe esa denominación, música y movimiento. Y es precisamente para formar niños de 3 a 8 años. Luego ya que tengan entrada a donde quieran. Eso es algo que en la música, que es verdad que la lucha ha sido muy paralela, pero nos llevan años de ventaja. Y yo hay una cosa, a mí me entristece, pero sí que creo que hay que ser real. A mí me gusta ser optimista, pero hoy en día el problema yo creo que todavía está en la sociedad. Los alumnos que hacen danza, hablo de lo más cercano, de Lugo, quizás en Madrid a lo mejor ya no, yo creo que el 80 o el 70% no van a ser bailarines, no van a acceder al superior. Realmente eso a mí me tira para atrás muchas veces, porque estás luchando, estás intentando, venga, ir, moverlos, que ya, y luego al final, no, sí, no, pero yo voy a hacer danza y ¿qué? Y muchos ya es, bueno, haré medicina y luego ya haré danza. Bueno, pues yo creo que nuestra lucha primera tiene que ser por ahí, que haya un reconocimiento. Esto pasó en la música y yo recuerdo muchos años en los que los padres decían lo mismo. Músicos sí, pero además que luego acaban viviendo de la música. Y yo, desde luego, muchos bailarines que hicieron danza y están viviendo de la danza. O sea que, pero realmente hoy en día la sociedad no, y yo desde luego lo palpo. O sea, no es algo que los alumnos todavía se planteen como voy a hacer el superior en danza. Algunos, sí es verdad, pero creo que un porcentaje pequeño. Y con eso hilo un poco con lo de los centros integrados. Yo creo que los centros integrados no tienen que ser exclusivamente para danza, ni cerrarse a un bachillerato en danza. O quizás la lucha tenía que ser por incluir, porque en algún momento en la asociación habíamos estado viendo, incluyendo una sola materia de humanidades, ese bachillerato habría muchas vías. Luego, que ahora mismo con la cantidad de vías e itinerarios que se están abriendo en el conservatorio, bueno, que se están abriendo en el conservatorio y que existen, ¿no?, a la hora de un profesional de la danza, me parece que ya tienen resuelta la vida, aunque tengan una lesión que les impida vivir como bailarines profesionalmente de la danza. Pero sí que incluyendo una sola materia de humanidades en ese bachillerato, se abrían puertas para entrar después en muchas otras carreras. Que yo creo que ahí, o sea, es que va todo un poco unido. Es decir, todo el mundo tiene miedo de solo danza, pues sí, hay que planteárselo. Antes comentaste que las enseñanzas artísticas son obligatorias en el norte de Europa. Bueno, pues si unimos eso con lo que dice el informe PISA, dónde están los países con mayor calificación, pues yo creo que blanco y en botella. O sea, no hay más. Que lo que no entiendo es por qué las administraciones todavía no se quieren dar cuenta de ello. Y ahora sí que quería hacer una pregunta, Virginia, es con respecto a los bailarines. A ver, es verdad que en danza, antes, el profesional, realmente, el currículo del grado profesional contenía todos los prácticos, estoy hablando de práctica de danza, contenía todo lo que se le pedía a un bailarín. Y el superior, bueno, pues sí que estaba para otras muchas. Yo realmente sigo pensando que no se ha cambiado ese currículo. Sigue siendo un currículo realmente muy duro y potente, incluso con muchas horas. Algunas de ellas incluso superan lo médica o clínicamente apropiado, ¿no?, para ciertas edades. Entonces, y por otro lado también veo que un bailarín
no sé hasta qué punto pararse 4 años, que no se paran, ya lo sé, pero no sé si siguen con ese alto rendimiento en danza, con tanta clase práctica, para luego cómo realmente se proyectan a una compañía. No es pararse mucho tiempo. Yo no sé cómo realmente eso. Y si es así, que realmente con 18 años se van, sigo ya un poco, perdóname, es para que luego ya me respondas a todo. ¿No haría falta también que hubiera una especie de curso de reciclaje para bailarines, que no todos tienen por qué ser buenos docentes, ni estar formados ni buen coreógrafo, ni buen, a lo mejor, profesor de danza educativa, pero sí que se puede canalizar por ahí? Y evidentemente tiene una experiencia muy grande, y creo que esa es una demanda que también yo creo que debería de hacerse para esa cantidad de bailarines que están por ahí adelante y que luego tienen la desgracia de que no tienen un título. Voy a intentar ser muy breve con esta pregunta, pero decirte que cuando se plantean los superiores, que estamos hablando del año 2000, que es cuando ya van avanzando los cursos de la LOCSE, y aparece que los que están llegando a los últimos años de grado medio, que en ese momento era grado medio, resulta que no se habían empezado a implantar los estudios superiores. Entonces, cuando se implanta, hay una comisión de expertos y se trabajó mucho y se valoró mucho, y había mucha gente en contra de que los estudios superiores de danza tuvieran la especialidad de interpretación. ¿Por qué? Porque se entendía que cuando acababan el grado profesional eran intérpretes, y cuando eran intérpretes iban a bailar, y efectivamente, o sea, tienen toda la razón. Yo me hacía esta reflexión y yo la defendía, y tengo que decir que la defendía con mucha seguridad y mucha cabezonería, porque no entendía por qué entonces un músico, siendo músico, intérprete, sí podía tener categoría de grado superior y su titulación podía llegar a un superior, o un actor o un cantante, y por qué el bailarín solo podía ser superior, tenía una titulación superior si era docente o era coreógrafo, y al intérprete, un intérprete nunca alcanzaba esa categoría de superior, y como tú bien dices, no todos los intérpretes quieren ser profesores, o sea, no tienen por qué ser profesores. Y lo defendí, y yo creo que de alguna forma convencí. Y creo que ahí fue un poco culpable, porque lo tenía como muy claro, y luego, dándole vueltas, creo que tenía muy claro eso. Creía que era necesario que el nivel del bailarín fuera reconocido solo por ser bailarín, también en ese nivel superior, solo por ser bailarín, no por ser profesor o por ser. Pero efectivamente es una contradicción, hay una contradicción grande. Un bailarín con 18 años, si un grado profesional le ha formado bien, está preparado para acceder a una compañía. ¿Qué ha pasado con el tiempo y con los años? Y que yo me he dado cuenta que es verdad que accedes con una técnica, pero hoy en día la formación de un bailarín es tan difícil de entrar a una compañía, hay tanta competencia, hay tanta gente tan buena, que te piden mucho más que tener una buena técnica. Te piden, lo que decía antes ella, capacidad para improvisar, capacidad para participar en el proceso creativo. Te piden tener una versatilidad de estilos muy diferentes, que solo habiendo estudiado danza clásica para entrar a una compañía es insuficiente. Entonces sí nos dimos cuenta que el superior podía acabar de perfilar a esos bailarines que acaban con 18 años y que no han accedido a una compañía, a seguirse formando y a lo mejor acceder a una compañía. Nosotros tenemos ahora mismo muchos alumnos que, estando en tercero, han entrado en una compañía. ¿Qué han hecho? Pues han dejado el superior, o lo han dejado, se siguen matriculando, pero lo van a hacer a distancia. O no lo hacen, prefieren cortar y ya cuando acaben su vida profesional, pues solo les queda un año. Tenemos alumnos que han entrado en compañía ahora, en segundo. Tenemos alumnos ahora mismo que han entrado en el centro coreográfico de primero y lo han dejado, porque nosotros lo entendemos. O sea, para ellos poder tener la opción de bailar es también la misma formación que les estamos dando nosotros en el superior, práctica, es la que están también adquiriendo en una compañía si están bailando. ¿Qué hacemos después con ellos? Pues reconocerles a través de un examen B esos trabajos que han estudiado en esa compañía o lo que hayan hecho. Y luego, la práctica en interpretación es altísima. Tienen una media de entre 6 y 7 horas de práctica. Es durísimo. Ellos entran a las 8:30 de la mañana, 9, y salen a las 6 de la tarde, 7. O sea, 6:30, 7, y además luego a veces se quedan ellos solos estudiando, trabajando, o si hay una actuación y tienen que ensayar más tiempo, pues se van a las 8 o a las 9. O sea, que tienen una media de 5 horas, 6 horas diarias de práctica, entre clases de técnica y talleres y ensayos. O sea, que no, la práctica no la bajan, casi tienen más. Casi, bueno, más, pero en horas sí, porque 5 horas es lo que pueden tener al día en un conservatorio en un nivel de sexto. Y nosotros estamos hablando de 6 horas diarias de práctica.
Pasa es que es una práctica de una clase de clásico, una clase de contemporáneo. Por ejemplo, pedagogía. Nosotros lo hacemos muy práctico también porque no entendemos que un profesor pueda enseñar desde sentado en una silla. Tienen su clase de técnica, su clase de repertorio, su clase de puntas. O sea, todo, tienen todo. Y además muchos de ellos, como no han bailado, les hacemos bailar, repertorio y a bailar, porque es que tienen que enseñar habiendo pasado por la experiencia escénica y por la experiencia de haber vivido ellos mismos su formación en ellos mismos. Y entonces, por supuesto, no entendemos que se pueda ser profesor sin haber tenido la experiencia del intérprete. Y no entendemos, por supuesto, el coreógrafo, absolutamente también. Y quizá en coreografía es donde más hay un trabajo individual, personal, como más de ellos por tutorizado, ¿no? Pero en interpretación y en pedagogía tiene mucha práctica. Además de luego el otro contenido, además de todo eso, de trabajos de ellos también mucho personal. Sabéis que Bolonia tiene el horario presencial y el horario no presencial y cuenta todo al final, entonces son muchas horas. Sí. De hecho, también tenemos alumnos que lo compaginan muchos con trabajos, que están a lo mejor estudiando pedagogía y por las tardes están trabajando en escuelas. Y deciros también, así con tema de que tenemos una asociación de exalumnos muy activa, que está como muy presente en el conservatorio, y hace nada hicimos unas jornadas sobre empleabilidad, sobre las salidas profesionales de los titulados superiores de danza, e hicieron un estudio para poder arrancar estas jornadas sobre el trabajo, de dónde estaban trabajando los que habían ido saliendo. Y nos sorprendió porque, bueno, casi todos están trabajando en docencia. O sea, tenemos un número pues como de un 10-15% que está trabajando en compañía como intérprete, pero la mayoría están trabajando en docencia. Pero es que el número de gente trabajando era del 98%. De los que habían salido. Luego hay trabajo, no es que a lo mejor sea lo que ellos quieren, porque quieren bailar muchos, pero luego, desde luego muchos compaginan el superior con docencia y yo no sé, digo, pues hay demanda, porque si tienen todos trabajo, a lo mejor están encontrando, bueno, pues salidas que ni se esperaban, ¿no? Antes no sé quién lo decía, que teníais gente que había estudiado otra carrera y al final estaba trabajando en danza, ¿no? Pues eso, que a lo mejor es más fácil encontrar trabajo desde la danza que desde otras carreras ahora mismo, ¿no? O sea que sí que es muy práctico. Yo os invito a que vengáis cuando queráis y vengáis como profesores a tomar clases o a, no sé, a ver el trabajo de día a día del centro. Y nada, pues nada, es lo que quería comentar. Gracias. Sí, y yo aprovecho ahora, aunque ya queda... ¿prefieres contestar tú, Isa? Ya que, bueno, nos hemos ido como de algunos de los temas que quedan un poco fuera de lugar, pero sí que quería contestarte al comentario que hiciste sobre la acción local del Conservatorio de Danza de Lugo. De los conservatorios, vale. Yo te voy a hablar del que yo conozco, en el que trabajo y un poco pues para explicarte las acciones que hacemos en ese sentido. Tenemos una actividad local muy potente. De hecho, organizamos una semana de la danza, una semana intensa con muchísimas actividades, además de actuaciones en el Museo de Historia de Lugo, el Auditorio Gustavo Freire, en el Círculo de las Artes de Lugo, en la calle. ¿Dónde más bailamos, Isabel? En el centro comercial. Bien, en todos los espacios de Lugo, bueno, tenemos como, bueno, bastantes talleres, creaciones, todos los años hacemos una gala y luego intentamos moverla por espacios de la ciudad. Pero también hacemos acciones en vistas fuera de Lugo, por supuesto. Y, por ejemplo, hemos estado en varias ocasiones en el Teatro Jofre de Ferrol, hemos estado en Coruña, en el Espacio Normal, ahora estamos trabajando para actuar en el Teatro Rosalía de Castro, hemos ido a Vigo en 2 ocasiones desde el Festival Explorar, que organiza el Conservatorio Superior de Música de Vigo, hemos ido en 2 ocasiones allí. Hemos estado también, primero, el carácter local, te voy a decir un poco todo lo que estamos haciendo fuera de Lugo. Hemos estado en el Teatro Principal de Santiago. Hemos estado en muchos espacios mostrando nuestro trabajo y además, por ejemplo, dentro de la Semana de la Danza organizamos una actividad que creo que es un poco en el sentido que tú ibas, el encuentro de centros de danza de Galicia y de fuera de Galicia también. Este año contamos con el Conservatorio Profesional de Danza de Asturias, de Gijón. Entonces, se juntan una media de 12, entre 10 y 13 centros de danza de toda Galicia,
con una media de 200 alumnos, organizamos clase, intercambiamos profesores, son momentos de encuentro y hacemos una actuación conjunta. Cada uno aporta su pequeña actuación. Son momentos de encuentro entre todos los estudiantes de danza de Galicia. Nosotros hacemos un llamamiento a toda la base de datos que tenemos de todas las escuelas de Galicia. Y ese trabajo lo hacemos el equipo directivo del conservatorio con el objetivo precisamente de mostrar Con respecto a los cursos de danza también, organizamos cursos de danza todas las Navidades, todas las Semanas Santas y todos los veranos, abiertos a todas las escuelas de danza de Galicia. Entonces, realmente, por supuesto, el trabajo central es con nuestros alumnos y en nuestra ciudad, por supuesto, pero hacemos un esfuerzo enorme por sacar el trabajo fuera y por atraer también a la gente de fuera a venir hacia nosotros. Y entonces, por eso quería un poco pues, explicarte que nuestro carácter, la denominación carácter local, pues tiene a lo mejor, bueno, no sé si conocías estas actividades que hacemos, pero bueno, así pues lo conoces y espero... No, digo, bueno, es una pena porque seguramente pues, hay un problema de construcción de la información, ¿no? Porque era poco ese tipo de información. Sí, nosotros utilizamos muchísimas veces la base de datos del Centro Coreográfico Gallego, que es muy extensa, cada vez que queremos difundir información sobre nuestras actividades, así como prensa, entrevistas, y bueno, realmente hacemos una labor de difusión importante. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas cosas, hay que desplazarse muchas veces. Bueno, pues a lo mejor no nos llega todo lo que nos gustaría que nos llegase. Pero bueno, todas las vías que tenemos, tanto desde nuestra página web, que también exponemos toda la información, a través de las vías Centro Coreográfico y nuestra propia base de datos y prensa, que no es a nivel local, sino a nivel Galicia. Tenemos esa base de datos, cada actividad que realizamos la ponemos ahí. A lo mejor te tengo que incluir en nuestra base de datos para que recibas toda la información. Pero sí, creo que no es precisamente, no tiene precisamente un carácter local todo lo que hacemos. Tenemos todas esas vías. ¿Vale? Bueno, como xa son as 8, penso que temos que ir acabando. Bueno, penso, non sei, por experiencia, que onte nos pasou igual. Entón, non sei se queda algunha pregunta no tinteiro, por decirlo así, pola vosa parte. Quedan moitas cousas por dicir probablemente, non sei se os relatores queren facer unha pequena reflexión de algo ou como xa se está, é un debate aberto, que queda aberto, estas propostas quedan gravadas para empezar, quedan escritas, está Maximino, o coordinador, está Rodrigo Porral, estou eu, estamos intentando que, bueno, que isto sirva para algo, que efectivamente fai 15 anos pois probablemente se estaba facendo, ainda estamos nese camiño, pero estamos nese camiño, entón para iso o facemos desde aquí, desde o Consello da Cultura, eu penso que é un organismo que vai a dar, bueno, solucións, ou intentaremos que para isto sirvan, non? Entón, se queredes facer unha pequena reflexión ou xa directamente, non sei, agradecervos de corazón que estiverades aquí, non sei se... ¿Queréis decir algo? Sí, aunque sea yo solamente deciros que sí que estaría muy bien que recogierais una... No, simplemente que recogierais las propuestas más interesantes que os hayan parecido que pueden ser importantes y hacérselas llegar quizá a las personas que pueden realmente o que tengan competencia para poner en marcha, ¿no? A lo mejor un centro integrado, que parece ser que es una demanda tan, bueno, pues por todas las personas que han hablado, a lo mejor hacerlo como una especie de centro piloto. O sea, piloto digo como experimental, probar y decir, bueno, pues vamos a crear una, porque sí que es cierto y es verdad que cada vez hay una mayor necesidad de los padres de la enseñanza artística en su conjunto. Yo he pensado más en la danza como salida profesional, o sea, formar a esos niños para que vayan a ser bailarines profesionales. Pero sí que es cierto, y además hablo desde la experiencia, nosotros el superior está unido a un centro integrado de música. Tenemos el mismo edificio. O sea, nosotros estamos en un edificio y un lado es el superior de danza y otro es un centro integrado de música.
y empezaron con muy poquitos alumnos y no es su objetivo formar grandísimos músicos. Y ahora la demanda ha crecido tanto que tienen que cerrar las listas porque no pueden atender a tanta demanda. Y es porque sí que hay muchos padres que quieren que su hijo se forme en esa experiencia artística sin que luego a lo mejor tengan que hacer un conservatorio superior ni ser profesionales de la música. Entonces, puede ser efectivamente que la sociedad está cambiando y que se está valorando la formación artística como una salida para luego acceder a otras cosas. Entonces, se puede plantear así como una posibilidad, ¿no?, de estudio y de ver qué pasa, ¿no? Nada, totalmente de acuerdo con lo que dijo Virginia. Para terminar, y gracias a todos, y ojalá que las próximas jornadas seamos muchos más y que compartamos estas iniciativas y reflexiones mucho más. Gracias.